Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. Hoy día vamos a empezar entonces con lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a entrar a este hermoso libro de la Biblia que es uno de los más conocidos, más populares. Voy a pedir a ver si lo pueden apagar el fan, creo que sin querer lo prendí. Si alguien lo puede apagar, por favor, para que no se me vuelen aquí los papeles. Y hoy día es la introducción, Nos va a tomar un tiempito. Les pido que tengamos toda la paciencia porque vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así que tal vez va a tomar un tiempo y uno diga, pero pastor, otros temas. Sí, vamos a hacer también ajustes de vez en cuando, hablar otros temas, pero nos vamos a concentrar en este tiempo de aquí para adelante en lo que es este evangelio tan hermoso que es el Evangelio de Juan. Muy bien, quiero dar la bienvenida antes de seguir. Aquí tenemos, ¿verdad?, a Iris Jocelyn Vázquez, está aquí con nosotros, y su familia, su esposo, su niño, así que le vamos a dar la bienvenida. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga, bienvenidos. Y damos la bienvenida también a cada uno de ustedes. Un saludo especial a nuestros hermanos también en línea, que Dios los bendiga. Vamos entonces a prepararnos ahora sí para recibir la palabra de Dios, basado en el Evangelio de Juan. Ya con la parte visual nos ayuda un poquito más, ¿verdad?, a entender. Así que les invito por favor a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios bueno, Dios generoso, Dios amoroso, bondadoso, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En esta oportunidad, Señor, te rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, desafíanos, muéstranos qué tenemos que hacer, qué debemos hacer. Tú eres el único, Señor, que te puedes revelar por medio de tu palabra. Y por eso el día de hoy, Señor, rogamos que tu palabra sea tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Danos, Señor, el entendimiento, danos el amor por tu palabra, Señor, y danos el valor para poder aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, tu bendición, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ya en el video lo han visto, así que no lo voy a leer, porque lo estaban, si se dieron cuenta, lo estaban leyendo ahí en lo que actuaba, Lo que es Juan 1 al 18. Y vamos entonces a ver estas gran verdades. Pero antes de entrar a Juan, yo quiero darles algún pequeño resumen de la importancia de los evangelios, Por ejemplo, cuando vemos en el primer evangelio ahí de la Biblia, cuando vemos en Mateo, si ustedes ven las genealogías en Mateo y la forma como está escrita Mateo, podríamos decir que fue escrito con esa intención de llegar al pueblo judío, porque hay muchas similitudes, símbolos e ideas, profecías, sobre todo profecías, que se conectan al entendimiento de los judíos de aquel entonces y de hoy en día. Por eso Mateo va en esa dirección y Dios usa a este discípulo, Mateo. Luego cuando vemos el evangelio de Marcos, es un evangelio bastante corto, bastante conciso, ¿verdad?, muy práctico, y a la vez le da una entonación como una historia, como cuando dice, y entonces pasó esto, y luego vinieron los soldados, y todo esto es una narrativa de acción. ¿Por qué es una narrativa de acción? Porque Marcos, al escribir este evangelio, lo está tal vez dirigiendo al pueblo romano de aquel entonces. Ustedes saben que los romanos eran gente de mucha acción, entonces tiene ese distintivo. La palabra de Dios se ha escrito de una manera que pueda cautivar nuestros corazones, que pueda abrir ese interés en nosotros. Y es así como Marcos cumple ese propósito. Y luego tenemos a un evangelio de Lucas. Y en el evangelio de Lucas vemos
un lenguaje bastante especial, predilecto, ¿verdad? Y sabemos que el Evangelio de Lucas tenía también su audiencia, la audiencia griega, la audiencia de los preparados, de las personas que vamos a decir, entraban en ese ámbito de querer tener con exactitud cómo fue el día, qué ocurrió, aquellos detalles que de repente en los otros evangelios no se ven tan seguido. Pero Lucas tiene esos detalles para las personas pensantes que le quieren saber, de repente esas ilustraciones que le hacen vivir el momento. ¿Ok? Y luego, ahora vamos a estudiar lo que es el Evangelio de Juan. Y algo hermoso de este Evangelio de Juan que vamos a ver es que conlleva todo esto. ¿Ok? Es un evangelio que trata de cubrir lo que es ese interés de los judíos, del pueblo gentil y de toda aquella persona que quiere conocer a Jesucristo de una forma personal. ¿Okay? De una forma personal. Te lo describe grandes verdades, pero a la vez te lo pone, como dicen antes, no nos decían, con manzanitas, ¿verdad? Para que podamos entender. Entonces, ese es Juan, el evangelio que fue preparado con mucho amor, resolviendo aquellas preguntas que para algunos le eran difícil hacer en aquel entonces. Y si ustedes estudian y ven un poquito la vida del apóstol Juan, se van a dar cuenta que era aquel discípulo que amado, ¿no es cierto? Y ustedes, yo les hago una pregunta, ¿ustedes tienen algún mejor amigo, mejor amiga? ¿Okay? Yo creo que sí, la mayoría ha tenido un amigo cercano, un amigo terrenal, estoy diciendo, ¿ok? Entonces, puede ser alguien cercano a la familia, o puede ser una amistad, un colega, alguien del trabajo también, ya eso varía. Pero cuando uno tiene un amigo, ¿cómo habla con ese amigo? ¿Habla con reservas? ¿Se cohíbe? No, ¿verdad? Cuando uno tiene un amigo y hay confianza, ¿uno qué hace? Le dice las cosas con lujo de detalles, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O al menos debería ser así. Y Juan, al estar ahí recostado, ¿verdad?, al lado de Jesús, a ser aquel discípulo que escribe el Evangelio de Juan y luego las cartas de primera, segunda, tercera y luego el mismo Apocalipsis, es un hombre que convivió, que estuvo cerca, que tuvo esa amistad cercana con Jesús. Y al estar cerca y amarle de esa manera y ese amor mutuo, él puede expresar en este Evangelio palabras de amor. Una carta de amor, vamos a decirlo así. Amén, hermanos. Entonces, nada más para tener una idea de dónde está saliendo este evangelio y hacia dónde apunta. Y vamos a ver entonces ahí al inicio, cuando nos dice ahí, en el principio era el verbo. Y se dan cuenta ese verbo, la palabra logos en el idioma original, palabra, verbo. ¿Qué es el verbo? Es la parte sustancial, principal, ¿verdad?, de una oración. Para los griegos esto era llamativo, porque los griegos cuando les hablaban del verbo, del logos, oh sí, a ver, quiero saber más, o sea, como que les causaba inquietud. Y ese era el plan. El plan en el evangelio era crear esa inquietud. ¿Me están siguiendo? Pero también dice en el principio. ¿Qué nos hace recordar eso en el principio? Génesis, la creación, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos. Y para el pueblo judío eso también era interesante. ¿Por qué? Porque lo podían relacionar y podían ver, nos trae algo interesante, algo importante, nos va a explicar cómo todo esto se dio, porque hemos escuchado de Jesús, sí, claro que sí. Esto se escribe 50 años después de la muerte de Jesús. El evangelio es 50 años, entonces estaba fresco, sabía la gente todo esto, pero querían entender cómo todo se orquestó, cómo todo empezó. Y por eso les dice ahí, en el principio.
y así también cautiva a aquel otro pueblo de aquel entonces, al pueblo judío. ¿Se dan cuenta? Y cuando Dios nos llama a compartir el evangelio, mis queridos hermanos, ahí en el trabajo, ahí con la familia, o ahí donde quiera que uno se encuentre, Dios nos dé sabiduría, al igual que el apóstol Juan, para saber cuándo entrarle, cómo entrarle. A veces la gente puede, como dicen, romper ese hielo o darte esa apertura para escucharte cuando uno usa la sabiduría que Dios nos da. Y es como que nos damos la apertura a nosotros mismos. Es como que nos damos nosotros nos estamos dando el permiso para hablar a la persona. Y aquí el apóstol Juan usa eso al empezar de esa manera. En el principio era el verbo. La audiencia lo estaba escuchando. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora vamos a decirlo de esta manera. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. ¿Okay? Y esto nos hace ver aquí, número uno, que el verbo, ya lo hemos dicho Jesús, siempre ha sido maravilloso. ¿Okay? Como dice en inglés, awesome, ¿no es cierto? Maravilloso, asombroso. Porque ahí, desde esta introducción, vamos a ver quién es Jesús. Vamos a ver que Jesús es presentado de una manera contundente a la audiencia de aquel entonces. ¿Ok? Es como que está entrando con un sello de garantía, de calidad. Es como que está diciendo, miren, Jesús es como ningún otro. Jesús es especial. ¿Por qué? Porque aquí está. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y ahí lo afirma otra vez. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? ¿Sí están siguiendo la lectura? O sea que está ahí diciendo algo y luego lo está reafirmando para que quede claro quién es Jesús. De manera que podríamos ahí empezar a llenar nuestro cuadrito diciendo que, el primer inciso, que este verbo maravilloso es eterno. Eterno Dios. ¿Ok? Eterno Dios. Estamos usando la letra E. O sea que siempre, eterno, ¿qué significa? Que siempre ha existido. ¿Ya? En el principio, siempre ha existido. Y ahí está el gran dilema a veces para muchas personas. Que ¿cómo que Jesús siempre ha existido? Que Jesús no aparece ahí, ahí cuando leemos el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y viene el ángel Gabriel y se le aparece a María y le da las noticias, ¿verdad? Y entonces le da las buenas nuevas, y Jesús entonces nace luego y es el Salvador, y todo eso. Comienza uno a hacer los cálculos, que acaso no tiene un principio Jesús ahí. Sí, humanamente, carnalmente, como persona se encarna, ¿verdad? Pero Jesús siempre existió, es eterno, según lo que estamos leyendo aquí. Entonces, es eterno. Eterno quiere decir que tiene esa divinidad, eterno Dios. Cosa que es muy difícil procesar para muchas personas, porque ahí es cuando hay encontrones con otras creencias. Porque otras creencias dicen, Jesús fue un gran maestro, fue un gran profeta, ¿ok? Pero ¿saben cuál está la diferencia? Que todos esos grandes maestros y esos profetas, y no voy a decir nombres, pero murieron. Y uno puede ir a su tumba o puede celebrar aquel momento que partieron. Pero sabemos todos que Jesús, ¿qué pasó? Resucitó.
y al resucitar vence la muerte. Y por ello Él es eterno. ¿Se están siguiendo, hermanos? Esta información es muy importante el poder entenderla y procesarla, porque Jesús no es únicamente un rabino, un maestro, no es únicamente una persona con ciertos dotes especiales. No, Jesús tiene esa divinidad. Y ahí entra una doctrina muy conocida, que es la Trinidad. Okay. Que si bien es cierto en la Biblia no dice la palabra Trinidad, pero la entendemos por lo que leemos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos ver otros pasajes desde el Nuevo Testamento de cómo en forma plural se va refiriendo a la Trinidad, y cómo también en el video veíamos, ¿no?, cómo está ahí la presencia, ¿no?, de Jesús, ¿verdad?, en su bautismo. Jesús, la voz, ¿no?, del cielo, el Espíritu Santo en paloma. Vemos entonces la Trinidad. Entonces Él es Dios eterno. Y luego también podemos ver su entera relación como Dios. Justamente lo que acabamos de hablar, la Trinidad. Entonces eterno sería el primero, y luego su entera relación. ¿Ok? Dice en el 2, este era en el principio con Dios. Entonces hay una relación estrecha ahí. Que valgan verdades, es difícil a veces para nosotros entenderlo y procesarlo todo, ¿sí o no? Pero tenemos que creerlo por fe y entender que este Jesús del cual se nos anuncia es mismo Dios, es con Dios y es eterno. Y no solamente eso, pero también en el versículo 3 nos va a decir: todas las cosas por Él, ¿qué cosa? Fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa forma de expresarse, ¿no?, repetitiva, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? El poder afirmar una verdad. ¿Ok? Y entonces vemos que Él también es el creador. Cuando está ahí en el Génesis ¿no?, y vemos, leemos, ¿no?, hagamos al hombre, ¿no? Entonces estamos entendiendo ahí que Jesús estaba ahí desde un inicio. Y luego cuando vemos a lo largo de las escrituras, y seguramente algunos de ustedes ya lo están viendo, lo van a ver más adelante en los cursos de compendio, se va a entrar a detallar la presencia de Jesús también. No como Jesús, porque el nombre se lo dan, ¿verdad?, cuando el ángel se aparece a María, pero sí vamos a ver su presencia y su actuar desde un inicio. Entonces, hermanos, es muy importante entender estas verdades, y son verdades que tal vez muchos difieren y muchos pueden cuestionar y muchos pueden de repente debatir cuando la gente dice: todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Pero vamos a ver, según la palabra de Dios, que el único camino es Jesús. ¿Por qué entonces empieza Juan de esta manera? ¿Por qué no empieza relatando de otra forma? Porque él quiere asegurarse que las personas, si van a escuchar esta historia, entiendan el valor que hay detrás de la vida de Jesús. Aquella persona que yo les voy a relatar no es cualquier persona, no es cualquier cuento, no es algo que se ha hecho de la noche a la mañana. Tiene un valor profundo. Jesús es mismo Dios. Y luego nos va a llevar a que Jesús, mismo Dios, quiere una relación contigo. Wow, ¿cómo Dios va a tener una relación conmigo? ¿Cómo es eso posible? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero número uno está ahí entonces, el verbo Jesús siempre ha sido maravilloso desde un inicio. Luego dice en el 4, en Él estaba, ¿qué cosa? La vida. ¿Ok? Porque nuestro Dios es Dios de vida.
y la vida era la luz de los hombres. Esa palabrita luz también muy importante, la va a recordar muchas veces Juan. Dos palabras con las que Juan va a trabajar mucho desde el inicio hasta el fin, el trayecto del Evangelio de Juan. Vida y luz, porque va a presentar a Jesús como la vida eterna, la vida en abundancia. Y va a presentar a Jesús como la luz en medio de las tinieblas, la luz que todos necesitamos. ¿Para qué lo presenta así? Para que podamos entender nosotros la importancia de tener una relación con Él. Y en el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, ¿qué hicieron las tinieblas? No prevalecieron contra ella. Y luego va a hablar de Juan, ya lo hemos visto en el video, pero ojo, no está hablando de Juan el apóstol, el discípulo, el que escribió este libro, sino está hablando del emisario, está hablando de Juan, el Bautista. ¿Sí me están siguiendo? No es el mismo Juan, sino es Juan el Bautista. Este vino, dice, por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Pero luego lo dice, porque ya muchos seguían a Juan el Bautista, pero dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y es tan importante recordar esto, que nosotros, Dios nos usa para hablarles a otros de Cristo, ¿verdad? Nosotros servimos para ser aquellos que testifican, aquellas personas que traen de su palabra, pero nunca uno se presenta y dice, yo soy, ¿no? Síganme a mí, no, sino que uno les enseña la luz. Es como que uno se hace un costado y les dice a la gente, síganle a él. Y si uno puede tener en su momento tal vez discípulos en lo que les va hablando a ellos, pero llega un momento en que uno le dice, síganle a él. Y Juan eso es lo que hace. A sus discípulos le dice, váyanse con él. ¿Quieren crecer? Váyanse con él. ¿Quieren madurar en su fe? Váyanse con él, porque él es la luz. Y vamos a ver también que lamentablemente no todos siguieron a Jesús. Y inclusive hoy día también en este tiempo, a pesar que han pasado muchos años, ¿verdad? Muchas personas rechazan a Jesús. Por eso vamos a ver qué dice ahí. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Okay? Porque ¿qué pasó en aquel momento después de la entrada triunfal? La gente que gritaba, muchos de ellos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿verdad? Y muchos se burlaban. Y en algunos pueblos también sabemos que los discípulos no lo recibían. De manera que a través de la historia, muchas personas, por más que se les ha hablado, por más que se les ha invitado, y de repente ustedes pueden también asociar esto, ¿no? Y tal vez usted tenga algún conocido que le habla del Señor y dice, ya para otra oportunidad, ¿verdad? Ya más adelante, un día voy a visitar tu iglesia ya para que estés tranquila, te voy a decir. Un día voy a verte ahí, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que las personas no le están dando el valor a Jesús. Y eso ocurrió antes, ocurrió después con los discípulos, ocurrió en el tiempo de Pablo, ocurrió en la etapa medieval, ocurrió en los inicios de este país, ocurre hoy en día también, porque no todos reciben el mensaje de salvación. El mensaje es claro, como dicen en inglés, crystal clear, ¿verdad? Claro como el cristal, pero no todos reciben porque el enemigo lamentablemente ha cegado sus ojos. Y eso es lo que pasa. Y eso no nos debe llevar a nosotros a la desesperación y a decir, pues ya no quiero seguir hablando. No,
uno tiene que seguir hablando porque es como la semilla. Uno está lanzando la semilla y la semilla llegará en buena tierra, ¿no? O de repente la persona no recibe ahora al Señor, pero más adelante usted sigue orando y llegará un momento en que Dios toca su corazón y abre su corazón la persona. Porque para que hable la persona del corazón, tiene que estar el Espíritu Santo sensibilizando ese corazón. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Sensibilizando ese corazón. Y hay un momento que la persona dice, ya no puedo más. Algunos tienen que pasar 1000 peripecias para poder entender el mensaje. Tienen que pasarles de todo para que recién digan, necesito a alguien superior, necesito que alguien me ayude, salva, Señor. Bueno, si eso es lo que tiene que pasar alguien para conocer a Jesucristo, pues está bien, ¿no es cierto? Aunque nadie quiere pasar por dolor y sufrimiento. Pero el Señor tiene su tiempo y nosotros tenemos que seguir orando y tenemos que seguir pidiéndole a Él que Dios ha de tener su tiempo. Y si se siente uno rechazado, no hay problema. Hay que seguir hablándole a otras personas porque hay personas que sí lo van a recibir con mucho agrado. Y por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora vamos a ver el versículo 12. Anótelo por favor, subráyelo, dele vuelta, dele círculo, márquelo, porque este versículo es muy importante. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio la autoridad, les dio las credenciales, ¿ok? De ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo bonito aquí. No es una fórmula mágica, no es una fórmula. El otro día nos llevaron ahí en el trabajo, nos llevaron a un lugar, aquí cerca, es estos lugares donde uno entra y tiene que buscar la clave, y si no le encuentras la clave no puedes salir del lugar. No sé si han entrado. Brain Quest, ¿sí? ¿Han escuchado? Aquí en Montgomery creo que es, ¿no? Brain Quest. Entonces te meten a un cuarto oscuro, ¿ok? Y ahí me metieron al cuarto de las momias ahí, ¿ok? Nos meten a un cuarto y todo oscuro, las momias, y otros lo meten a las cárceles. Hay diferentes cuartos, pero la idea es salir de ese lugar. Te dan cierto tiempo para salir. Tienes que buscar las claves. Si les encuentras las claves, sacas una clave detrás de un baúl o ahí donde está el coffin de ahí de la momia, lo que sea, lo sacas y luego vas buscando otro y lo vas sacando y luego finalmente se abre la puerta de salida y ya te vas a tu casa. Si no, te quedas ahí hasta que alguien decida, ¿ok? Entonces, felizmente me tocó un grupo de personas porque yo, la verdad, hermano, me hubiera quedado ahí, la verdad. No, de verdad, pero me tocó ahí una maestra de matemáticas, una de ciencias. No, aquí estoy bien, dije, y dicho y hecho. Entonces salí rápido. Dije, gracias, ya me fui a mi casa, tranquilo, temprano. Porque he sabido de personas que se quedan ahí buen rato hasta que alguien los va a buscar, ¿no es cierto? Entonces, pero hay otros que batallan, ¿ok? Batallan. Pero qué bonito que la palabra de Dios nos los pone bien fácil, bien simple. Hay personas que se complican y creen que para ganarse la gracia de Dios, para ganarse el favor de Dios, tienen que hacer una lista de cosas, ¿ok? ¿Se imaginan, hermanos? O tienen que balancear sus pecados. Todo lo malo que hicieron, no, ahora me quedan tantos años, tengo que hacer cosas buenas y ahora sí me gano el cielo. Yo no sé de dónde salen esas ideas, pero hay muchas personas que piensan de esa manera. Y entonces viven preocupados, pensando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que memorizarme un credo, tengo que hacer otro, y el Señor te la pone bien fácil y te lo dice ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿De qué nombre se está refiriendo? ¿Qué nombre? De Jesús, de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
de Dios. Y ahí no está diciendo nada más a los griegos, nada más a los judíos, nada más a los romanos, sino a todos, más a todos. Y ahí está la invitación. Y luego nos va a explicar ahí: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no porque nació de la mamá o porque se pusieron de acuerdo un hombre y una mujer, sino de qué, ni de voluntad, sino de Dios. Él es el que hace eso. Esa es la obra redentora de Dios. Esa es la obra redentora de Dios que yo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, y que es muy importante que la tomemos muy en cuenta. Por eso vamos a ver ahí en el número 2 de su hojita. Dice ahí: el verbo, Jesús en paréntesis, trajo la luz de Dios a un mundo oscuro. A un mundo oscuro. ¿Ok? La luz de Dios, ahí en el versículo 9 lo vemos, fue revelada. Ahí está, muy bien. Fue revelada. Revelada. O sea que Dios la reveló, la mostró a nosotros. Pero ya lo dijimos, algunos rechazan. ¿Okay? No, yo no quiero saber nada de eso, de religión. Yo, ¿sabes qué? La verdad, yo estoy bien así como estoy. ¿Y para qué me voy a meter en algo si me va bien? Tengo un buen negocio, todo me va bien, mi familia también está bien, no necesito nada. Lo rechazan. Y el enemigo pues está súper contento, porque mientras pueda quitar esa necesidad, pues no. Pero Dios está obrando. Tenemos que pedir a Dios que Dios toque el corazón de estas personas. Y no solamente rechazan algunos, pero se ponen ahí, ponen el pie, ¿no es cierto?, de obstáculo para que otros no entiendan, para que otros no quieran. Y ponen condiciones a su familia, que no vaya a la iglesia, que no lea su Biblia, y ponen condiciones, y hemos conocido personas así, pero gracias a Dios muchos han venido al arrepentimiento. Entonces, lo rechazan, pero otros sí, sus hijos reciben la luz de Dios, como hemos visto en el versículo 2. Y Dios sigue obrando, hermanos, en este tiempo. Dios sigue tocando puertas. Dios está ahí, dice, a la puerta ahí. El mismo Juan lo va a decir más adelante. Dios está a la puerta llamando. Está tocando corazones. Y está haciendo la invitación: ven, sígueme. Ven, sígueme. Dios está ahí. Él está todavía en este tiempo 2021. Está tocando. En un tiempo más va a haber también aquí cerca va a haber todavía campañas evangelísticas. Me han pasado la voz ahí de Ruta 66, si no me equivoco, y otros grupos, otros pastores, predicadores se están poniendo, porque están viendo la situación del país. Está preocupada la gente en lo que está pasando con la juventud hoy en día, con la confusión que hay. Pero el Señor sigue obrando, hermanos, en este tiempo. Mientras haya respiración, mientras haya vida, el evangelio se va a seguir proclamando, se va a seguir anunciando, y la gente va a tener la oportunidad de venir a Él y de recibirle a Él. No hay más. Como les digo, si uno en el camino toma pasos de fe, qué bueno, o sea, eso es. Muchos toman la decisión de bautizarse, muchos toman la decisión de seguir creciendo en su fe, de tener algún cargo, de tener algún servicio, siguen dando pasos y pasos y pasos, y qué bueno, eso es. Pero todo empieza con un quiebre en tu corazón. Cuando el Señor toca tu corazón y dice: ya no puedo más, así con mi vida no voy a poder más, ya no puedo. No, porque el ser humano, hermanos, miren, si a una persona le tienden ahí un montón de cosas, ¿verdad?, y lo encierran en un cuarto, la tentación es muy grande. Y el ser humano de por sí es autodestructivo. Por eso es que necesitamos de nuestro Salvador. Necesitamos para que Él nos ayude a decir no al pecado y seguirle a Él. Así como lo hizo Juan en algún momento. Y luego él testificaría de lo que hizo su amado amigo Jesús.
Y luego vamos a ver en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Ahí más adelantito lo vamos a leer, Juan, ¿verdad? 3 y 6, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquel verbo fue hecho carne. Y ahí sí podemos ver el nacimiento que vemos ahí relatado en el Evangelio de Mateo. Aquel verbo fue hecho carne, Jesús nació y habitó entre nosotros, se hizo como uno de nosotros. ¿Okay? Y saben una cosa, es hermoso este concepto, porque tal vez muchos lo toman de una manera así como, ay, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, se hizo carne, ya pues es Dios, se lo puede hacer. Pero miren, qué interesante es esto. A veces no les ha pasado a ustedes que, ¿a quién le gustan los animalitos aquí? Animales, creo que a todos, ¿no es cierto? Y ustedes saben que los animales muchas veces, por su forma de ser, pueden ser torpes, ¿no es cierto? No entienden el vocabulario que uno, no entienden un lenguaje. Entonces, si tú ves que un animalito se está haciendo daño, tú le dices, no vayas por ahí, yo te voy a ayudar. ¿Te va a escuchar? ¿Te va a entender? No, va a pensar que le quieres hacer daño. Y estaba escuchando unas historias el otro día de alguien que quería ayudar a un venadito, y el venadito, en vez de recién nacidito, para que no lo atropellen, lo quiere agarrar, y el venadito pensaba que lo querían hacer daño, y en vez de se lanza del río, se lanza al río. Ok, pero no se preocupe, no se murió. se quedó, de alguna manera salió. Ok, pero ¿por qué? Eso pasa. ¿Por qué? Porque por la ignorancia, por no saber. Y por eso lo mejor era que Jesús, para hablarnos de una manera personalizada, ponerse a nuestro nivel, tenía que venir y hacerse como uno de nosotros. Y de tal manera que también, por eso cuando los hermanos están pasando problemas y dice, ay, no sé, nadie entiende mi dolor. No, Jesús sabe, porque Él también ha experimentado. Varón de dolores, Él ha pasado por estas cosas. Él entiende lo que es el dolor. Es que, pastor, duele tanto. Jesús experimentó dolor físico y emocional. Y por eso podemos venir a Él. Porque nos dio el ejemplo más grande de humildad que puede haber existido sobre la faz de la tierra y de la humanidad. Para que nosotros podamos entender. De lo contrario, en nuestra cabecita, con todo respeto lo digo, me pongo ahí también, tan reducida, no podríamos entender sus bondades. Y por eso este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice ahí entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿En qué cualidades? Lleno de gracia y de verdad. Y esas dos palabritas, si también pueden subrayarlas, lleno de gracia y de verdad. Ahí me hubiera gustado dar más espacio para llenarlo, pero acuérdese eso, lleno de gracia y de verdad. Entonces, punto número 3, el verbo Jesús se hizo carne. ¿Para qué? Para mostrarnos. Para mostrarnos. Jesús hizo carne para mostrarnos su gracia y su verdad. Dos palabras contundentes, muy importantes, que las va a repetir el Evangelio de Juan en un momento más y al transcurso de lo que es el estudio de Juan. Dos palabras sumamente importantes: su gracia y su verdad. La gracia. ¿Qué es la gracia? En el tiempo que vivimos, ¿verdad? Nadie se me va a ofender, por favor. En el tiempo que vivimos, justicia. Necesitamos justicia. Todos necesitamos justicia. De donde yo vengo se hacen así las cosas. ¿Ok? Justicia para las minorías.
justicia para esto, y puedo ir en muchos, ahorita se habla mucho de la justicia, la inclusión social, y yo sé, está bien, todo tiene su valor y todo tiene su razón de ser. Pero ¿sabe una cosa? En realidad, si te pones a pensar, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué mereces tú? ¿Qué merezco yo? ¿Qué merecemos nosotros, seres humanos, con ciertas cualidades, con ciertos destellos de inteligencia, ¿verdad? Pero no dejamos de ser humanos, pecadores. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Y esa es la sentencia, ese es el juicio, la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso Él vino a este mundo. Por eso cuando uno habla justicia, derechos, está bien. Si se puede hacer algo en el mundo en que vivimos, está bien. Pero si no se llega a dar justicia, el Señor te hace justicia. Y Él te ha hecho justicia. ¿Saben cómo? En la vida de Jesús, porque Él tomó todo el dolor, todo el sorrow, como dice en inglés, todo lo que pasa al ser humano, ¿no? En su sufrimiento, en el cuerpo de Jesucristo, en la vida de Jesucristo. Y entonces, ¿cómo nos concede eso? Por amor y por su gracia, porque la gracia es un don no merecido que el Señor nos otorga a nosotros. Por eso recuerdes esa palabrita gracia, grace en español, ¿ok? En inglés, perdón. Gracia es muy importante en nuestra vida, porque la gracia no nos está diciendo Dios, ya, vas a entrar al cielo, ¿no? Como a veces ponen a San Pedro, ¿verdad? Ahí que está en la puerta como chistes, lo dicen, ¿no? La gente, y entonces el San Pedro saca su lista a ver si es así, porque él tiene supuestamente las llaves, supuestamente digo, pero no, solamente al saber que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo sabes que es un hijo de Dios? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, que no lo han rechazado, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces tienes entrada al reino de los cielos. Amén. Y eso se llama gracia, porque no hay forma de pagarlo. Uno no puede venir, ya tengo mis ahorros, entonces déjame entrar al cielo. No, ya cumplí con la lista que se me dio, entonces ahora puedo entrar al cielo. No, nada de eso. En la Biblia no encontramos nada absolutamente ni siquiera similar a eso, sino es por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo íbamos a participar de la cena del Señor. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Esa es su gracia. Y no importa qué uno haya hecho, no importa su pasado, no importa todo lo que haya hecho en su juventud o en su niñez, no importa quién haya traicionado, no importa, usted póngale. Pero es su gracia la que dice, no, ni siquiera amé el pecado. El acusador trata de sacar el pecado. La gracia de Dios no la mira, la perdona. Ese es el amor de Dios. Y si nosotros pudiéramos en este siglo, en este tiempo entenderlo esto, hermanos, créeme que muchos estaríamos haciendo las cosas de otra manera. Pero todavía hay muchos que cargan con el hacer. Y las cosas se hacen, sí, pero por amor, no por presión. Entonces es la gracia de Dios que tiene que ser efectiva en su momento. Y la verdad, también en este tiempo, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Tu verdad? Dice la gente hoy en día. Puede ser tu verdad, no necesariamente mi verdad. La verdad es relativa, ¿ok? O sea, es cambiante. Si tú te sientes así y otro día quieres ser así, puede serlo. No hay problema, porque después de todo, pues es tu verdad. Y eso es lo que se está viendo. Pero el Señor nos dice que Él es la verdad. Yo soy el camino, ¿qué cosa dice?
la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. De manera que Él es la única verdad. ¿Y cómo vamos a ver entonces qué hacer y qué no hacer? Primero dando ese paso de fe, de conocerle a Él. Y una vez que le conocemos a Él, conocemos la verdad y nos regimos por la verdad. Y la verdad es la que guía nuestras vidas. De lo contrario, vamos a estar como las ondas del mar. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está reforzando ahí la idea del versículo 1 y 2. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El creyente, hermanos, vive en gracia sobre gracia. ¿Cuál es la primera gracia? El conocer a Jesucristo. Y sobre gracia, la añadidura, todo lo demás que ahí viene. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es la sobregracia? La sobregracia que usted tiene a su familia, que usted tiene a lo mejor un trabajito, que usted tiene la salud que al menos le permite movilizarse, que usted tiene los alimentos diarios. La gracia sobre gracia es algo en la cual el cristiano debe de vivir, que es en victoria y en victoria. Amén, hermanos. El cristiano no vive derrotado. Una vez que tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y has sido obediente a su llamado, porque Él está haciendo un llamado, entonces el creyente tiene que vivir en gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, otra vez, fíjense ahí, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes había una ley que seguir, y esa ley no está mal. Se dio por un principio de que la gente no se comiera, no se hagan daño entre ellos, ¿verdad? Pero Jesucristo no dijo: la ley está mal, déjenla. Jesucristo vino a perfeccionarla, vino con su vida a darla y a mostrar que es por su gracia el perdón antes que por cumplir las cosas. Y eso es lo que afirma ahí en ese versículo. Y ya terminamos con esto, antes de participar de la cena del Señor, en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, eso lo sabemos del Antiguo Testamento. Pero algo interesante, el unigénito Hijo con mayúscula, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que gracias a Jesucristo tenemos acceso a Él, a nuestro Dios. Amén, hermanos. Si lo está procesando, por favor. Es tan importante que usted se agarre del Señor Jesús, para que entonces el Señor, con los brazos abiertos como en la cruz, ¿verdad?, nos reciba. Y llegamos ahí, como dice, a Él por medio de su Hijo. Así que les animo, mis hermanos, a cada uno de ustedes, que podamos vivir en la gracia sobre gracia y que podamos poner en práctica el llamado que Él tiene para nosotros. Quiero hacer una oración, y si alguien quiere venir, vamos a permitir a la gente que venga por oración. Si alguien desea decirle: Señor Jesús, aquí estoy, vamos a dar esa oportunidad. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, y gracias, Señor, porque cuando leemos tu palabra y profundizamos en ella, vemos tu gran amor, Señor. Tal vez hay cosas que se nos hacen difícil entender y procesar, y somos sinceros. Tal vez hay cosas que de pronto sobre la Trinidad y sobre muchas cosas tal vez batallamos un poco, pero Señor, por fe creemos en ti. Creemos que tú has venido a este mundo con un propósito, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, recíbenos como tus hijos. Ayúdanos a caminar en tu camino. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Y seas tú, Señor, tratando con cada uno de los aquí presentes.
Y si alguien hoy día de repente no ha tomado todavía esa decisión de decir, aquí estoy, quiero seguir a Jesús con todo mi corazón, puede hacerlo. Le invito a que pase adelante y voy a orar por usted. Si usted quiere orar, si usted quiere decirles valientemente, Señor, aquí estoy, quiero seguirte de aquí para adelante, Dios puede transformar tu vida y hacerla de aquí para adelante como no tienes idea. Pero requiere voluntad, no presión. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor Jesús en esta oportunidad? Haga esta oración. Señor Jesús, te pido que seas tú tratando con mi vida, que de aquí en adelante, Señor, yo pueda seguirte a ti, que yo pueda, Señor, no mirar lo que ofrece este mundo, sino yo pueda descansar en la obra redentora de Cristo. Reconozco que soy pecador, reconozco que he faltado a tu nombre, reconozco que he vivido en rebeldía y ahora quiero que seas tú, Señor, tratando con mi vida. Quiero seguirte a ti, Señor, en obediencia. Gracias, Señor. Gracias también, Padre, te damos por tu palabra y te rogamos que sigas tratando nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a prepararnos entonces para participar de la cena del Señor. ¿Todos tienen su copita ahí? ¿Dónde están? Si no tiene su copita, por favor, levante su mano y aquí los sugieres le van a hacer llegar las copitas. ¿Alguien más? ¿Todos tienen su copita? ¿Bien? Y no se sienten en obligación de participar, solamente hacerles saber de que el propósito es recordar justamente lo que hemos compartido hoy día, es recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, es recordar su gran amor. Muy bien, todos tienen su copita, ¿verdad? Todos los que quieran participar. Le voy a pedir, por favor, que se pongan de pie, todas las personas. Y por motivos de, ya saben, de la situación que vivimos actualmente, así lo tenemos. Entonces el pan está ahí en la parte de arriba y la copita con el jugo de la vida está abajo. Y usted trate de abrirlo, le doy tiempo para que lo abra porque a veces se queda ahí un poquito pegado. Y vamos a participar todos juntos. Bien. Y dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participemos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu amor tan grande. Gracias, Señor, por dar tu vida ahí en la cruz. Tu cuerpo, Señor, que fue clavado, inmolado por nuestros pecados. Tu sangre preciosa que fue derramada ahí, vertida,
por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Ahora que estamos estudiando Juan, podemos recordar, Señor, del Verbo que fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa gloria, Señor, ahí en la cruz del Calvario y en tu resurrección. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. Y Padre Santo, también, como hemos leído, anunciamos aquel día en que tú vengas por tu iglesia. No sabemos cuándo, no sabemos el momento preciso, pero sabemos que tú vienes por tu amada. Y encuéntranos, Señor, de una manera digna, fiel, sabiendo, Señor, que te amamos, que te adoramos, que te seguimos y que predicamos tu palabra. Ayúdanos, Dios Santo, como iglesia, porque sabemos que en este mundo, Señor, hay aflicción, pero debemos confiar porque tú has vencido al mundo. Gracias, Señor. Gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Entonces, van a pasar los sugieres y puede darle ahí su copita ya descartable que ha quedado. Y vamos entonces también hoy día a celebrar a los cumpleañeros, porque yo sé que hay cumpleañeros de este mes. Mi esposa no pudo venir, mi esposa se quedó con el niño porque están, bueno, el niño está un poquito enfermito y los dos son de septiembre, así que ahí le mando un saludo ahí. Okay. Pero sé que hay otras personas de septiembre, así que vamos a llamar para que vengan los cumpleañeros de septiembre. Adelante, Mari.